El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Primera Emisión. Arrancan negociaciones entre trabajadores y el gobierno para definir aumento del salario mínimo para 2020. Con disparos al ejército terminaron manifestaciones en Cali durante jornada de paro nacional. Corte Suprema empieza a escuchar a candidatos para fiscal general de la Nación. Presidenta del Congreso ordena redactar cargos para iniciar el juicio político contra Trump. Protestas contra políticas del presidente Macron bloquean a Francia. Avanza a medias negociación entre el gobierno, los gremios y los sindicatos para definir aumento del salario mínimo en 2020. Indígenas bloquean vía panamericana que une a Cauca con Popayán. Con disparos al ejército terminaron marchas en Cali. 57 detenidos en Medellín por bloqueos en vías durante paro nacional. Candidatos a fiscal general son escuchados por magistrados de la Corte Suprema. 35.000 policías para Navidades seguras. Cae cargamento de cocaína en San Andrés. Incautan 1,2 toneladas que iban a Estados Unidos. Por intento de robo, una mujer fue arrastrada por grupo de ladrones motorizados. Adjudican el proyecto de vivienda social más grande de Bogotá. Huelga general en Francia por reforma pensional. Transporte paralizado. Con Luisa Tobo. Bienvenidos a CMI, primera emisión, la revista informativa con las noticias que hay que saber. Esta mañana inició la negociación para el aumento del salario mínimo del 2020. Sin embargo, el informe presentado por el DANE sobre la situación económica del país a gremios y sindicatos parece haber afectado esta reunión. Allí se encuentra nuestro compañero Omar Jaimes. Omar, buenos días. ¿Y qué pasó con la negociación? ¿Qué tal, Luisa? Muy buenos días. Pues aquí en el norte de Bogotá comenzó, como usted lo bien decía, la negociación del incremento del salario mínimo para el año 2020. Ha habido un desacuerdo en la cifra de productividad que presentó el DANE. Los sindicatos han dicho que no la comparten. Esa cifra ha sido del negativo 0,39% según el DANE, por lo cual esta tarde una subcomisión entrará a revisarla para traer nuevamente mañana a discusión la cifra de productividad. Ha dicho la ministra de Trabajo, Alicia Arango, que la mesa de concertación de políticas salariales y laborales no tendrá en cuenta las manifestaciones ni los paros convocados en los últimos días para decidir cuál será el incremento del salario mínimo para el año entrante. Los sindicatos, por su parte, han manifestado que buscarán en las próximas horas ponerse de acuerdo para traer aquí a la mesa de concertación una propuesta de incremento que podría estar alrededor del 10%. Es lo que sucede a esta hora aquí en el norte de Bogotá, donde se encuentran en este momento avanzando en la primera reunión de la negociación del salario mínimo para el año 2020. Información desde Compensar en el norte de Bogotá, Omar Jaimes, CMI La Noticia. Omar, muchas gracias y nos vamos ahora a Cali porque el alcalde Maurice Armitage está denunciando ataques con disparos al ejército durante los graves disturbios desatados en la tercera jornada del paro nacional. Allí está Javier Ramírez. Javier, buenos días. ¿Ya se conoce quién hizo estos disparos? Luisa, televidentes, muy buenos días. Efectivamente, la denuncia la hizo el alcalde Maurice Armitage hace pocos minutos ante los micrófonos de CMI. Dice que hubo disparos por parte de algunos delincuentes que no han sido identificados cuando la fuerza pública se encontraba ya retomando el control en el sector del Paso del Comercio, la salida hacia Palmira y hacia el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. De otro lado, hubo reporte de 2 personas heridas durante las manifestaciones ayer. Uno es un joven de la Universidad del Valle que al parecer cayó de un árbol dentro del campus mientras se presentaban los enfrentamientos contra el ESMAD. El otro es precisamente un policía que resultó afectado en una mano por lo que sería ácido que lanzaron junto a una bomba Molotov. En los próximos minutos ampliaremos esta información aquí en nuestro informativo después del mediodía. De otro lado, en la vía panamericana hay cierre total por parte de la comunidad indígena, quienes se han sumado a esta jornada del paro nacional, el día 5D, lo que han señalado ellos como un nuevo día de manifestaciones, esta vez por parte de la comunidad indígena en el norte del departamento del Cauca. Nosotros continuaremos pendientes de la información aquí en Cali. Javier Ramírez, CMI La Noticia.
Javier, muchas gracias. Y entre tanto, la Corte Suprema empezó a escuchar a los candidatos a fiscal general de la Nación. Francisco Barbosa, Camilo Gómez y Clara María González, los ternados por el presidente Duque, expondrán su hoja de ruta a los magistrados para ocupar el cargo que dejó Néstor Humberto Martínez. En el lugar de la noticia está Nancy Torres. Nancy, buenos días. ¿Y cómo avanzan estas entrevistas? Muy buenas tardes, pues hacia las 10:10 de la mañana comenzaron estas audiencias donde los candidatos a fiscal general pues están exponiendo cuáles son sus propuestas para mejorar el desempeño de la Fiscalía General de la Nación. La primera en llegar fue la secretaria jurídica de la Casa de Nariño, Clara María González. Luego llegó Francisco Barbosa, el actual consejero presidencial para los Derechos Humanos, y finalmente llegó Camilo Gómez, que es el actual director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. En este momento todavía continúa hablando ante los magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, Clara María González. Nosotros estamos pendientes del desarrollo de esta información aquí en el Palacio de Justicia. Nancy Torres, CMI, La Noticia. En el mundo, la Cámara del Congreso de Estados Unidos confirmó que el presidente Donald Trump será sometido a juicio político por el caso del Ucrania Gate, mientras Francia se encuentra paralizada por la huelga general contra la reforma pensional. Estas y otras noticias en el panorama mundial de CMI, Primera Emisión. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, confirmó que el presidente Donald Trump será sometido a juicio político por el caso del Ucrania Gate. La líder demócrata aseguró que los intentos del mandatario para presionar al gobierno ucraniano con el objetivo de afectar la campaña de su principal rival electoral Joe Biden son una profunda violación a la confianza del pueblo y advirtió que está en juego la democracia estadounidense. Francia está paralizada con el inicio de la mayor huelga general en varios años, en la que los gremios de transporte ferroviario, la educación y otros importantes sectores se alzaron contra la reforma pensional propuesta por el gobierno de Emmanuel Macron. Hay 245 manifestaciones o concentraciones convocadas en todo el país y un 90% de los ferrocarriles de larga distancia han dejado de funcionar en toda Francia. Un juez federal de Brasilia absolvió a los expresidentes brasileños Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff del cargo de asociación para delinquir, en uno de los varios procesos por corrupción abiertos contra dirigentes del Partido de los Trabajadores. Los exmandatarios estaban acusados de haber integrado una organización criminal que desviaba recursos de la petrolera Petrobras para financiar las campañas electorales del PT. Se conoció el informe final de la OEA sobre las polémicas elecciones presidenciales en Bolivia, en el que se confirmaron 12 acciones deliberadas para manipular el resultado electoral que dio la victoria al expresidente Evo Morales, quien ante una enorme presión social y manifestaciones masivas se vio obligado a dimitir y asilarse en México. Al menos 13 personas murieron esta semana en Filipinas durante el paso del poderoso tifón Kamuri, que con vientos superiores a los 150 km por hora arrasó el norte del país, donde miles de casas fueron completamente destrozadas y provocó el cierre del aeropuerto de Manila durante 12 horas. Tras meses de tensiones entre Estados Unidos e Irán, el gobierno del presidente Hassan Rouhani advirtió que Teherán está dispuesto a dialogar con el gobierno estadounidense sobre el programa nuclear iraní, si Washington levanta las sanciones económicas que impuso sobre la nación islámica, que en los últimos meses ha visto fuertemente golpeada su industria petrolera por estas medidas. Conflictos, eventos climáticos extremos y epidemias son las principales causas detrás del récord de 168 millones de individuos que se encuentran en situación de emergencia y necesitarán asistencia vital en 2020. Así lo reveló Naciones Unidas, que alertó que 1 de cada 45 personas del planeta precisa comida, albergue, cuidados médicos, protección y otra asistencia básica para sobrevivir. La ONU advirtió que para lograr una pronta atención requiere más de 29.000 millones de dólares. En un megaoperativo de la Europol contra el lavado de dinero llevado a cabo en 29 países de Europa, Estados Unidos y Australia, fueron detenidas 228 personas vinculadas a una red criminal que logró reclutar a más de 3.800 mulas financieras, personas que recibían y transferían divisas obtenidas ilegalmente, desconociendo que estaban incurriendo en actividades de lavado de dinero. La operación evitó la pérdida de más de 14 millones de dólares. Y volvemos a esta hora con Nancy Torres, que nos tiene detalles porque ya salieron los candidatos o los ternados para fiscal general de la Nación. Nancy, ¿qué sucede? Las razones por las cuales consideramos la postulación hoy para ser fiscal, no haremos comentario alguno, ninguno de los tres, hasta tanto
la Corte Suprema de Justicia no se pronuncie y escoja al próximo fiscal general de la Nación. Doctor, pero el país sí necesita conocer, por ejemplo, los impedimentos, porque ya tenemos lo que ocurrió con el anterior fiscal. Vuelvo y repito, nosotros no nos pronunciaremos hasta tanto la Corte Suprema de Justicia no se pronuncie sobre el particular. Doctora, ¿la plataforma Océano cuál es? Reitero lo que dijo el doctor Barbosa, no me voy a pronunciar respecto. Doctor Camilo, el tema de tú me chuzas, yo te chuzo. No, ¿Cómo es? me remito exactamente a la misma respuesta. Muy bien, son las cortas declaraciones que dan. Hay preocupación por un incremento acelerado del parque automotor en Medellín, en especial por las motos. Más de 660.000 familias tienen motocicleta, un vehículo que para muchos es una opción de economía, pero que desata polémica por temas de seguridad. Las calles de Medellín ya no son suficientes para el número de vehículos que transitan diariamente. Así lo percibe la gran mayoría de habitantes, pues el parque automotor de la ciudad incrementó aceleradamente, superó el 30% durante el último año. Las motocicletas lideran este aumento en ventas, pues es el vehículo que prefiere gran parte de los conductores. Las motos sí tienen muchas ventajas, pues, en cuanto a el tiempo de movilizarse, porque pues con tanto carro y tanta moto que hay, pues los trayectos que uno hace disminuye más el tiempo que en un carro. Hay muchas, demasiado. O sea, el parque automotor acá en esta ciudad está demasiado poblado. Y fuera de eso, las calles están las acortaron más, o sea, las colocaron más pequeñas. Uno en un carro siempre está limitado a los tacos, demasiados tacos, entonces la moto es más fácil que transite. Pese al crecimiento de motos en la ciudad, existen algunas dificultades en el tema de movilidad, como lo es la accidentalidad. La moto es una solución porque supongamos que todos los motociclistas que en este momento pues circulan por la ciudad les diera por comprarse un carro, antes el caos sería mucho peor. Además, muchas de estas motocicletas son usadas por sicarios y fleteros para cometer delitos, situación que creó un estigma para los conductores. Hay que tener en cuenta que los trabajadores y el salario mínimo se movilizan en motocicleta. No solamente los delincuentes, es decir, si hay algunos delincuentes que utilizan la motocicleta, no se puede generalizar de que todos aquellos que vamos en una motocicleta con un amigo o con un acompañante masculino, pues vamos a cometer algún delito. Eso es prejuzgar indebidamente, porque son más las personas, digamos, honestas y trabajadores que nos mantenemos en motocicleta. En Medellín circulan cerca de 900.000 motos. Es el vehículo de unas 660.000 familias, que equivalen al 33% de la población. Los centros de donación en el país hacen un llamado a la ciudadanía ante la escasez de sangre. Para esta época decembrina, miles de niños y adultos requieren transfusiones. En CMI Primera Emisión les contamos detalles de la crisis y cómo puede usted salvar una vida. Un mes crítico es diciembre para algunos bancos de sangre en el país ante la escasez de donantes. La Fundación OMI, ubicada en el sur de Bogotá, atiende diariamente a cerca de 380 niños con diferentes enfermedades, niños con edades entre los 2 y los 14 años. Nuestra gran población son niños que tienen leucemias, es decir, cáncer en la sangre. Estos niños nos requieren muchas plaquetas y mucha sangre de acuerdo a su tratamiento, porque en solamente un tratamiento puede llevarse los recursos que podemos tener acá en el banco de sangre. Un solo hospital de alta complejidad como este necesita una cantidad considerable de donantes mensuales para ayudar a cientos de niños. Nosotros necesitamos mantener un stock en nuestro banco de sangre para cualquier emergencia que se pueda presentar. Mensualmente estamos requiriendo 1.400 bolsas al mes, es decir, 700 personas. Además, no es solo sangre lo que se necesita. Ya algunos donantes contribuyen a esta causa donando plaquetas, un proceso de 2 horas con un único objetivo. Me parece muy importante porque le estamos dando vida a nuestros niños. Derramamos sangre todo el tiempo en bobadas y no sabemos inclusive apoyar a aquellas personas que las necesitan. Otros lo hacen porque en algún momento necesitaron de un donante. Mi hija requirió en un momento una transfusión y gracias a que hubo un donante que
hizo una donación de sangre, mi hija pudo sobrevivir a una situación en la que se encontraba. En este momento se escasea la sangre de tipo O positivo. La necesidad de donantes es inminente. Pueden donar tanto hombres como mujeres entre los 18 y 65 años, una práctica que se puede realizar cada 4 meses. Seguimos en CMI, primera emisión. Desde las 8 de la mañana arrancó la negociación del aumento del salario mínimo para el 2020. En el primer día de discusión, los sindicatos no estuvieron de acuerdo con la cifra de productividad negativa que presentó el gobierno. Omar, los saludo de nuevo. ¿De cuánto fue esa cifra de productividad económica y qué más dicen los sindicatos? ¿Qué tal, Luisa? Muy buenas tardes. Pues aquí donde se reunió la mesa de concertación salarial en el norte de Bogotá, la cifra que presentó el DANE sobre productividad fue de menos 0.39%. Para las centrales obreras esa cifra no corresponde con la realidad, por lo que a partir de esta tarde se hará una nueva revisión de esta cifra a través de una subcomisión. Lo que las partes no han logrado ponerse de acuerdo es en la metodología para recaudar esa cifra. Por lo demás, ni sindicatos, ni gobierno, ni tampoco los empresarios han presentado aún su propuesta formal de lo que será el incremento del salario mínimo para el año 2020. En la primera reunión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el gobierno expuso ante los sindicatos y los gremios el estado actual de la economía, la que según el DANE arroja cifras negativas en materia de productividad, algo que de inmediato fue rechazado por los representantes de los trabajadores. La cifra de productividad, que es negativa, del 0,39, no fue aceptada por los trabajadores, pues vamos a hacer una subcomisión esta tarde para tratar de llegar a un acuerdo y así partir el próximo lunes de lo que va a ser la oferta o la propuesta de los trabajadores de salario mínimo y la propuesta de los empresarios. Desde las mismas centrales obreras se evalúa, aún sin decidirse, la posibilidad de proponer un incremento cercano al 10% del salario mínimo para 2020. Estamos tratando de hacer efectiva una concertación entre nosotros para buscar presentarle una cifra unificada a la Comisión Permanente de Concertación. Hace un año el incremento del salario mínimo fue del 6% concertado, con lo cual se fijó en 828.116 pesos. Para 2020, gobiernos, centrales obreras y empresarios por calendario tienen hasta el 15 de diciembre para alcanzar un acuerdo. Nosotros no estamos vinculando el salario mínimo con el tema del paro, ni de las marchas, ni de las protestas, no estamos vinculando. Esto es un tema único de la mesa de concertación. Teniendo en cuenta los paros convocados, esta tarde los sindicatos se reunirán una vez más con los delegados del presidente Iván Duque. La reunión de esta tarde de los sindicatos con los delegados del presidente es para definir qué hacer con el paro que lleva ya más de 2 semanas. Y mañana la Comisión de Concertación de Políticas Salariales se reunirá nuevamente aquí en el norte de Bogotá para seguir hablando sobre el incremento del salario mínimo para el año 2020. El lunes se espera que tanto los sindicatos como los empresarios presenten su propuesta formal del incremento. Información a esta hora desde el norte de Bogotá, Omar Jaimes, CMI La Noticia. Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención porque a esta hora se registran nuevos bloqueos en 3 puntos de la vía panamericana que une a Cali con Popayán. Los indígenas mantienen cerrada la vía en el marco de las protestas del paro nacional. Javier en Cali, buenas tardes. ¿Y cuál es la situación en la vía panamericana? Luisa, televidentes, como usted lo señala, a esta hora hay tensión en la vía panamericana, en la vía que conduce a Cali con el sur del país, que lo comunica a Cali con la capital del Cauca, Popayán, con Pasto y con la salida hacia Ecuador. En este punto los indígenas se encuentran bloqueando en el sector Vereda El Rosal, kilómetro 51 más 100, Vereda El Pital, kilómetro 52 más 200, Vereda La Agustina, kilómetro 58 más 800. Según información de la Policía de Carreteras de ese departamento, hay aproximadamente 50 personas en cada uno de los puntos que se encuentran realizando bloqueos. Se encuentran estas personas con palos y quemando llantas sobre la vía panamericana. Nosotros continuaremos ampliando esta información en nuestras próximas emisiones. De otro lado, le cuento que el alcalde Maurice Armitage ha denunciado que con disparos finalizaron las protestas ayer aquí en la ciudad de Cali, tras una jornada pacífica, pero al final se empañó con una agresión a la fuerza pública con disparos por parte de desconocidos.
Tras un día de bloqueos en Cali, en la noche el SMAT tuvo que intervenir en 5 puntos de la ciudad para reabrir las vías. Según el alcalde, principalmente porque se estaban presentando enfrentamientos entre los manifestantes y quienes querían retornar a sus hogares. Los brotes de violencia que estaban llevando esos cierres, estábamos ya con niveles de violencia, agresiones. Ustedes saben que en todos estos paros hay una gente que sale a protestar con sus razones, pero hay otros que salen no a protestar, sino a generar violencia y a generar vandalismo y atracos. Según el mandatario, cuando la fuerza pública estaba en medio del operativo para retomar el control en el sector del Paso del Comercio, hubo disparos por parte de delincuentes contra los uniformados. Estaba la fuerza pública haciendo la intervención allá, se oían disparos y los mismos lo decían que les estaban disparando a la fuerza pública. La jornada de protestas dejó como saldo un estudiante de la Universidad del Valle herido y un policía agredido en una mano con un líquido que sería ácido. Esto durante las confrontaciones entre el SMAT y encapuchados afuera de la Universidad del Valle. Un estudiante en la Universidad del Valle que entiendo que se cayó de un árbol o se enredó y se lesionó una pierna. 26 personas fueron capturadas durante las manifestaciones. Tendrán que responder por daño en bien ajeno y vandalismo. Estas personas capturadas en este momento se encuentran algunos siendo judicializados por daño en bien ajeno y por vandalismo. Información desde Cali, Javier Ramírez, CMI, La Noticia. Javier, muchas gracias. Y en Medellín las manifestaciones terminaron con choques con el SMAT. Por estos hechos, 57 personas fueron conducidas o detenidas. Yolanda, buenas tardes. ¿Y qué va a pasar con estas 57 personas? Buenas tardes, Luisa y televidentes. Estas personas serán investigadas. A una de ellas se les cobró un comparendo por alterar el orden público, un comparendo de aproximadamente 900.000 pesos. Además de eso, las autoridades en Medellín están investigando un mensaje que a través de redes sociales amenaza con paralizar el metro. A través de mensajes en redes sociales se conoció la amenaza que tienen en alerta las autoridades de Medellín. En redes sociales están invitando a que hagan bloqueos dentro del metro, dentro de las estaciones del metro. Luego de marchas y concentraciones en el sector de Ciudad del Río, sur de Medellín, un grupo de unos 150 manifestantes bloqueó la autopista regional. Esto provocó una estampida momentánea y la reacción del SMAT con granadas de aturdimiento. En video quedó la preparación de explosivos por parte de encapuchados. Cuando un grupo de encapuchados, unos 40, 60 encapuchados, empezaron a generar barricadas con diferentes elementos, dañaron árboles para poner ramas sobre la vía, pusieron piedras y demás elementos, digamos también confrontándose y enfrentando a la fuerza pública, lo cual obligó por supuesto a la acción de parte de la Policía Nacional. Los encapuchados se tomaron la tarima e impidieron que continuara el concierto. 57 personas fueron conducidas, entre ellos 2 menores de edad y un extranjero. Solamente una persona de nacionalidad británica que se encontraba dentro de las personas que estaban realizando estas protestas y incluso afectaciones en este sector de la ciudad. En Medellín, luego de los disturbios, a 73 personas le pusieron comparendos por comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de aproximadamente 900.000 pesos. Tanto la Fiscalía como Inteligencia de la Policía están analizando los videos donde se ven los encapuchados manipulando explosivos para poder determinar qué hacer con ellos. Es todo por ahora desde Medellín. Yolanda Bedoya, CMI La Noticia. Yolanda, muchas gracias. En Bucaramanga también se vivieron momentos de tensión tras las jornadas de protesta. Varios encapuchados se enfrentaron a la fuerza pública. ¿Qué balance deja esta jornada? Ana Mercedes, buenas tardes. Compañeros televidentes, cordial saludo, pues en total fueron 30 las personas aprendidas tras los disturbios en los que terminó la protesta de ayer. Nuevamente, hombres encapuchados protagonizaron los disturbios en los que terminó la marcha pacífica adelantada por más de 10.000 personas en las calles de Bucaramanga. El de una manifestación pacífica, en cultura, en reconocimiento y en civismo. Y una segunda parte que fue al finalizar, en donde se encapuchan algunas personas que quedan esperando la noche para atentar, agredir contra los policías a partir de bombas incendiarias. Las víctimas de los disturbios también presentaron su rechazo. Llegaron los del SMAT a lanzarnos lacrimógenas, incluso habían unos señores ya de edad
de 60 para arriba, tomándose unas cervezas, les tocó salir corriendo, o sea, casi nos cae a nosotros la lacrimógena ahí, o sea, ¿por qué hacen eso? A mí me da sentimiento porque no tenemos oportunidades aquí, los jóvenes aquí en Colombia no tienen oportunidades. Contrario a las anteriores protestas, en esta aumentó el número de capturas. Fueron conducidas 30 personas a una estación de policía en donde algunos fueron judicializados y a otros se les aplicaron comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia. El patrullaje las 24 horas que diariamente realizan 200 motorizados, según las autoridades y comerciantes, ha permitido blindar a este sector de los hechos vandálicos. Hay que señalar que en esta protesta, por fortuna, el comercio no se vio afectado y hoy hay total normalidad en la ciudad. Es todo por el momento en Bucaramanga. Ana Mercedes Ariza, CMI La Noticia. Feliz tarde. Ana Mercedes, muchas gracias. Con esta información hacemos una pequeña pausa, pero al regresar a CMI Primera Emisión, incautan cargamento de cocaína en San Andrés que iba hacia Estados Unidos. Ya volvemos. Seguimos en CMI Primera Emisión. 35.000 hombres de la Policía Nacional garantizarán la seguridad del país para esta época navideña y de fin de año. El director de la policía reveló preocupantes cifras de quemados durante la primera semana de diciembre. Con helicópteros, drones, vehículos especiales y miles de uniformados, la Policía Nacional presentó el plan de seguridad para este mes. 35.000 policías estarán dispuestos para acompañar el Plan Navidad. Queremos enfocar nuestros esfuerzos para que todas las personas de Colombia, ciudadanos de Colombia y extranjeros, puedan cumplir con este noble propósito de compartir con sus familias y disfrutar. 7 puntos son el eje central para la seguridad de los colombianos para fin de año. Uno de ellos es la seguridad vial. Tenemos un dispositivo de 7.000 policías en el territorio nacional, no solamente haciendo puestos de control, recordándole que el exceso de la velocidad no es permitido, teniendo radares, alcoholsensores para hacer las pruebas en el camino. En las ciudades también se intensificarán las medidas de seguridad. Queremos que las personas hagan sus compras, vendan sus productos, pero asimismo que reclamen sus primas navideñas, sin ningún problema y sin ningún tropiezo. En lo corrido de este mes ya son varios los afectados por el uso de pólvora artesanal, por lo que las autoridades tendrán puntos de control específicos. Tenemos hasta el momento 1.648 kilos de pólvora que ha sido incautada. Tiene un valor de aproximadamente 80 millones de pesos. Muy a nuestro pesar, el Instituto Nacional de Salud a 5 de diciembre ya nos reporta 29 casos de personas quemadas con pólvora. En el plan también se intensificarán los controles para ubicar licor adulterado que puede afectar la salud de los consumidores, así como la protección de fauna y flora para que no sea usada en pesebres y arreglos navideños. La firma SACIR, encargada de la construcción del nuevo puente Pumarejo en el Atlántico, está realizando hoy la quinta fase de pruebas de carga, que dirán si la obra está lista para su inauguración el próximo 20 de diciembre. Daniela, muy buenas tardes. ¿Y cómo avanzan las pruebas? Luisa, muy buenas tardes para usted y los televidentes. Pues las pruebas avanzan muy bien. De hecho, en estos momentos nos encontramos en la zona limítrofe entre el Departamento del Atlántico y Magdalena, en donde ya están terminando estas pruebas y avanzan muy satisfactoriamente. El día de hoy, ingenieros y supervisores de la obra del nuevo puente Pumarejo se encuentran realizando minuciosas pruebas de carga con el fin de garantizar que la obra esté lista para el uso de la comunidad. Les preguntamos a los expertos y nos contaron en qué consisten las pruebas. 32 volquetas cargadas cada una 29 toneladas en total. Se pesan en una báscula certificando el peso de diseño, para un total de 920 toneladas que se van moviendo en diferentes posiciones dentro del puente atirantado. 33.000 toneladas de acero y 180 metros cúbicos de concreto fueron necesarios para la construcción del puente más ancho del país. Es considerada una obra emblemática en la ciudad y además quedará marcada por su importancia. Por tal motivo, el 20 de diciembre el presidente Iván Duque estará en la ciudad inaugurando la obra. Va a permitir una mejor conectividad desde Barranquilla a la zona de Palermo y creo que pues es un acto, digamos, emblemático que hace parte de los compromisos que el presidente Duque ha tenido con la ciudad, y aquí vamos a estar entregándole esta obra a Barranquilla. Esta obra no solo beneficiará a la capital del Atlántico, sino su conectividad con el departamento del Magdalena. Además, mejorará considerablemente la navegación de las embarcaciones de gran calado por el río Magdalena. Daniela Castillo, CMI La Noticia. Huelga general en Francia por reforma pensional del presidente Emmanuel Macron. Durante el desarrollo de las manifestaciones, 60 personas han sido detenidas. El transporte sigue paralizado.
Un jueves negro vive Francia luego de que sindicatos convocaran a una huelga general en contra de una reforma a las pensiones promovida por el presidente Emmanuel Macron, que aún no ha sido firmada pero que afectaría principalmente a los transportadores. Esta nueva reforma les anularía o rebajaría algunas ventajas y prestaciones sociales que les permiten, por ejemplo, una jubilación anticipada con beneficios completos. Por lo que cientos de personas acudieron a las calles de París para expresar su inconformismo con la reforma que se considera una amenaza para el estilo de vida francés. Por orden del sindicato de transportadores, el 90% de los trenes de alta velocidad de Francia detuvieron sus rutas, decisión secundada por el sindicato de controladores aéreos que anularon más del 30% de sus vuelos. Profesores se sumaron al paro por lo que muchas escuelas cerraron y la Torre Eiffel advirtió a los visitantes que se mantuvieran alejados mientras continuaban las protestas. París desplegó 6.000 policías para lo que se espera que sea una gran manifestación a través de la capital. En Buenos Aires, Argentina, un hombre murió y otros 2 resultaron heridos en su intento por escapar de la policía tras asaltar a una mujer. Los hechos ocurrieron en la localidad de San Martín, en Buenos Aires, Argentina, cuando 3 ladrones se bajaron de una moto y asaltaron a una mujer que caminaba por la calle. Los 3 hombres la golpearon fuertemente hasta dejarla tendida en el piso. En cuestión de segundos, los delincuentes salen huyendo mientras una patrulla de la policía los persigue. Sin embargo, corren con la mala suerte de chocarse con una camioneta. Las autoridades informaron que 2 de los 3 ladrones quedaron gravemente heridos, mientras que el otro perdió la vida. Al menos 58 migrantes murieron en el naufragio de un barco en Mauritania, norte de África. Otros 74 ocupantes de esa misma embarcación lograron salir con vida tras nadar hasta llegar a la costa del país africano. Se trataba, según las autoridades, de migrantes clandestinos que trataban de llegar a España. Y en Filipinas, las autoridades advirtieron que al menos 13 personas han muerto en Filipinas tras el paso del poderoso tifón Kamuri. El fuerte fenómeno meteorológico llegó con vientos superiores a los 150 kilómetros por hora, provocando la destrucción de unos 135 colegios y más de 1.200 casas. Kamuri tocó tierra en el sudeste de Luzón, la isla más poblada de Filipinas. Y la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, solicitó formalmente la redacción de los cargos contra el presidente Donald Trump para iniciar un juicio político. La líder demócrata aseguró que los intentos del mandatario para presionar al gobierno ucraniano con el objetivo de afectar la campaña de su principal rival electoral, Joe Biden, son una profunda violación a la confianza del pueblo y remarcó que Trump abusó de su poder para beneficio propio. Hacemos una pequeña pausa y al regresar a CMI Primera Emisión, la historia de la mujer que fue arrastrada por ladrones motorizados en el norte de Bogotá. Ya regresamos. Continuamos en CMI Primera Emisión. En las últimas horas, la policía de antinarcóticos incautó un cargamento de cocaína que tenía como destino los Estados Unidos. El cargamento de droga habría iniciado su viaje a San Andrés desde Bogotá. Escondida en 120 rollos de bolsas plásticas encontraron los uniformados de la policía de antinarcóticos 1.207 kilogramos de cocaína. 1,2 toneladas que tenía como destino final Estados Unidos y que saldría a través de rutas por países centroamericanos. El producto era procedente del interior del país y había realizado una escala en Cartagena. Luego habría llegado a la isla donde fue incautada por los perfiladores de la institución. El cargamento representaría 3 millones de dosis de alucinógeno, avaluado en más de 7.000 millones de pesos. En el proceso no se realizaron capturas. Se avanza en la investigación para establecer si el grupo narcotraficante que pretendía enviar estos paquetes sería el Clan del Golfo. Primera prueba para los candidatos a fiscal general de la Nación. Durante toda la mañana, los ternados por el presidente Duque fueron entrevistados por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Nancy, buenas tardes. ¿Y cómo les fue a los ternados a fiscal general? Muy buenas tardes. Pues bueno, los magistrados, o mejor, los candidatos a fiscal general de la Nación, hace poco terminaron su intervención ante la sala plena. Ellos al principio expusieron su hoja de vida y las propuestas que tienen al llegar a la entidad y luego respondieron 6 preguntas de los magistrados que incluyeron temas de corrupción y minería ilegal. Veamos lo que ocurrió durante la audiencia.
Hacia las 10:10 de la mañana inició la audiencia de los candidatos que aspiran a llegar a la Fiscalía General de la Nación. Cada uno de estos candidatos expuso su hoja de vida y las propuestas para mejorar el desempeño de la Fiscalía General de la Nación. Francisco Barbosa habló de fortalecer la policía judicial. En el marco de mi función, crearé una unidad especializada de policía judicial vinculada también a esas fiscalías locales. Por su parte, Camilo Gómez dijo que se debe luchar contra la corrupción. Y esta batalla tiene un elemento principal. Hay que atacar frontalmente las finanzas de los criminales y quitarles el dinero. Los corruptos, al final, temen más perder el dinero que perder la libertad. La última en hablar fue Clara María González. Me preocupan los delitos que afectan a las mujeres, el feminicidio, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, entre otros delitos, para lo cual propondré la creación de un grupo de abordaje de violencia de género y diversidad sexual. La próxima semana los magistrados de la Corte Suprema se reunirán y podrían elegir al nuevo fiscal general de la Nación. Desde el Palacio de Justicia, Nancy Torres, CMI, La Noticia. Nancy, muchas gracias. Una mujer de 40 años que evitó ser robada fue arrastrada por más de 5 metros por delincuentes a bordo de motocicletas en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá. La víctima se recupera de las heridas causadas por los ladrones. Natalia Dávila habló con la víctima de este intento de robo. Natalia. Buenas tardes, Luisa y televidentes. A la mujer le dieron 3 días de incapacidad por las fuertes contusiones que terminó después de este violento ataque. También hay que recordar que según las cifras de la Secretaría de Seguridad, en esta zona de Bogotá ha aumentado el hurto en un 13% en comparación al mismo periodo del año pasado. Este es el momento en el que 2 sujetos a bordo de motocicletas en un intento de robo arrastran por más de 5 metros a una mujer de 40 años de edad, quien iba caminando hacia su trabajo en el barrio Batán de la localidad de Suba. La víctima llevaba en su brazo izquierdo el bolso que tenía un computador portátil en su interior y al producirse la acción violenta quedó prensado en su brazo, hecho que le produjo heridas en un seno, cadera, espalda, rodillas y piernas. Siempre el arrastre fue durísimo y el aire y luego la caída, porque el de la moto de atrás me hubiera podido pasar por encima también, o me hubiera podido llevar hasta la calle donde a velocidad pasan carros ahí. La mujer asegura que mientras uno de los delincuentes la atacaba, el otro vigilaba mientras sucedían los hechos. De atrás, como escoltándolo, le dijo que ya me soltara, suéltela porque ya no se pudo. Y pues porque en ese momento ya se vieron pues como atrapados, podría decir yo, porque para un taxi, para un carro azul. En ese sector de la ciudad se han denunciado 10.278 casos de hurto a personas, aumentando en un 13% el delito en comparación al mismo periodo del año pasado. La Policía Metropolitana de Bogotá ya está frente a este nuevo caso para identificar a los responsables. Y en otras noticias de Bogotá, hoy se adjudicó el contrato para la construcción de cerca de 4.000 viviendas de interés social en el polémico barrio por inseguridad llamado San Bernardo. Algunos ciudadanos se hicieron notar con sus reacciones, algunos apoyan esta decisión y otros no. Tras ser anunciada la adjudicación de la construcción de cerca de 4.000 viviendas de interés social en uno de los barrios más polémicos en temas de inseguridad en Bogotá, el barrio San Bernardo, las reacciones de los ciudadanos se hicieron notar. Hay quienes apoyan la idea de que se urbanice esa zona. Y me parece que es estupendo porque de todas maneras el hábito de vida tenemos que progresar y aquí pues realmente sí en una época lamentablemente fue muy malo. Sin embargo, otros la rechazan asegurando que la inseguridad polula en ese sector. Nosotros no tenemos ninguna objeción, simplemente lo que nosotros queremos es que nos paguen lo justo por nuestros predios y por nuestra actividad económica. Ante el panorama, el alcalde Peñalosa respondió. Yo creo que aquí tenemos todos que colaborar. Tenemos una ciudad que cada vez tiene más cámaras. Yo vuelvo a invitar a todos los ciudadanos a que instalen todas las cámaras posibles mirando el espacio público. Las obras iniciarán en junio de 2021 y las primeras entregas se tienen previstas para marzo del año 2022. El alcalde Enrique Peñalosa además aseguró que descarta implementar de nuevo la medida de restricción del parrillero hombre en moto en esta zona de Bogotá como mecanismo para la inseguridad en el centro de Bogotá. Es por el momento la información que registramos desde el centro de Bogotá. Natalia Dávila en CMI La Noticia.
para finalizar les contamos que un grupo de emprendedores de California creó un increíble par de zapatos con los que promete poner a bailar a cualquiera. Tecnología en CMI, primera emisión. Se trata de los Drop Labs EP01, un par de tenis construidos sobre un increíble esqueleto de transmisores y amplificadores que son capaces de sincronizarse inalámbricamente con la música y de tomar el ritmo. La magia comienza en las suelas, donde miles de transmisores impulsados por un nanoprocesador de inteligencia artificial se encarga de generar vibraciones de diferente intensidad y en diferentes puntos del pie, a partir de la música que usted oye, llevando a su cuerpo a interpretar y a reproducir movimientos que terminan convirtiéndose en danza. El proyecto nació originalmente como el sueño de uno de sus creadores, quien nació con un grave problema de deficiencia auditiva y desde el colegio siempre deseó que existiera alguna plataforma para que las personas sordas pudieran disfrutar de la música y bailar. Pero su proyecto creció y se convirtió no solo en una herramienta de conexión con el mundo, sino en una tendencia cuyo potencial además le permite al usuario explorar en campos como los videojuegos, el cine o la realidad virtual. Básicamente los EP01 de Drop Labs se convierten en un profesor virtual de baile que le indican a sus pies cuándo y hacia dónde moverse, estimulando en su cuerpo la propiocepción, un sentido que le permite a su cerebro reconocer el tiempo y el espacio que lo rodean basado en los movimientos del cuerpo. Los Drop Labs EP01 están en preventa por internet y su precio ronda los $550, más de $1,5 millones de pesos. Un regalo para Navidad. Hasta aquí las noticias en CMI, primera emisión. A continuación no se pierda La Medium y a las 9 en punto CMI, emisión central. Feliz tarde.